Bueno, saludo a todos, más conocida como Lali. Este, Mi nombre es Laura. Eh, yo quería desde hace días compartir un testimonio, una pequeña historia de la palabra también, pero quiero compartir el testimonio primero. El 2 de enero, estando yo en una casa que yo cuidaba en ese mes, y recién operada de una hernia umbilical que tuve, este, pasa que me llama un familiar que nunca usa el teléfono para llamarme, para nada. Y me alerta mucho la llamada y me da una mala información, ¿verdad? Me dice que dos de mis familiares se están quemando en una buceta, pero a gritos. Lógicamente ninguna persona va a decir, bueno, vamos a irlos a sacar, o, o piensa, todo va a estar bien. Si le están diciendo, se están quemando, nadie va a pensar nada positivo. Y a mí me dio un ataque de pánico en ese momento tan fuerte que yo solté el teléfono y empecé a dar gritos, más debido de quiénes eran las personas de mi familia muy cercanas a mí, y yo impotente de poder hacer nada, ¿verdad? Tampoco podía llegar y presentarme donde estaba la situación y demás, y yo simplemente las vi muertas, esas personas. Entonces estamos hablando de que estaba estrenando año y estaba estrenando noticia. Entonces, para no hacerlo muy larga, yo volví a padecer de ataques de pánico. Tenía mucho tiempo de no tener una crisis de pánico. De ansiedad, pues sí me pasa más seguido, dependiendo de las situaciones a veces que me rodean, pero de pánico no. Y para no hacerlo muy largo, al final de cuentas mi hija se hizo cargo de todo lo demás porque yo me perdí en el suelo y lo único que pedía era la pastilla para tomármela. Eh, Fue muy desesperante imaginarme quemándose a dos personas de mi familia. Eh, y todavía lo recuerdo y me transporto a ese momento y siento aquí como un nudo, porque yo dije, ya están muertas. Y de ahí yo, a, a la hora que cerré la puerta del baño y empecé a poder respirar, mi hija entró y me dijo, ma, ya la sacaron, están bien, están bien. Y aún así yo no podía creer que era verdad, porque la imagen que mi mente se hizo con la llamada fue tan, pero tan fuerte, que quedó ahí en mi cerebro. Y entonces yo me acuerdo que solo me tiré al suelo y decía, Señor, perdona los pecados de mi familia, perdona nuestros pecados, Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de mi familia. Pero lo pedía desde el estómago, bueno, en una forma tan desesperada que solamente la persona que lo está pasando lo puede entender. Y lo único que quiero decir es que a pesar de todo lo que después se desató de eso, aún yo viendo a mi familia cara a cara y tocándola, yo todavía tenía la mente en lo que yo había visto, en la muerte y en ellas quemándose. Entonces, aunque veo las noticias y veo las fotos y lo demás de cómo quedó el carro, que explotó todo, que se perdió todo y era un carro nuevo, que en ese momento yo tenía a alguien a mi lado que lo traje a dormir a esa casa esa noche, y era pues Dios cuidando a esa otra persona, porque hubiera estado en esa buceta también. O sea, era mucho, demasiado. Eh, yo en ese momento lo único que pensaba era, Dios ten misericordia de mi familia, pero cuando ya yo las vi a ellas vivas y todo, yo no lo podía creer. Incluso me entré en un colapso tan fuerte que hubieron dos acontecimientos cerca de mi casa en ese mismo mes, uno de una amiga y otro de alguien que no era conocido mío, pero creo que todo el mundo, la mayoría sabe que hubo un asesinato aquí en Piedades de Santana. Y
Y para mí, en 42 años que voy a cumplir, ver esto a 200 metros de mi casa, me marca mucho en muchas áreas. Y por supuesto que me da una inseguridad terrible. Entonces empecé a padecer de ataques de pánico más seguidos y ya no podía dormir y lloraba y de todo. Ha sido un principio de año muy difícil, demasiado duro, muy sufrido. Bueno, el año pasado también fue difícil, pero en este empezó muy fuerte. Quiero dar el testimonio de que las dos están intactas. Tragaron algo de humo solamente, pero Dios las guardó en medio de la situación. O sea, les dejó pasar por eso y eso tiene un para qué y un por qué. Y bueno, hoy que estoy hablando de esto, y perdonen el ruido, pero está haciendo demasiado viento, entonces creo que todo se quiere caer. Hoy que estoy hablando de esto me doy cuenta de que había un propósito para que pasaran por eso y era que testificáramos del poder de Dios. Además de que yo siento que a veces no pensamos que estamos bien con Dios, pero en el fondo a veces no estamos listos para partir. Y tal vez a Dios de alguna manera les mostró algo a esas dos personas que estaban ahí, ¿verdad? Y a nosotros como familia muchas cosas. Entonces, antes de que yo empezara a leer lo que les voy a leer y voy a hacer brevemente unos comentarios al respecto de lo que recibo en esta lectura bíblica de una historia de Pablo cuando él estuvo prisionero por predicar la palabra, ¿verdad? Lo iban a llevar a Roma, ante el más, ¿verdad? Ante pues el que estaba gobernando en ese momento en Roma. Yo cuando leí este capítulo yo dije, bueno, yo lo estaba leyendo, pero no estaba pensando en mi testimonio, pero a la vez en esta semana yo quería testificar. Entonces, cuando empecé a leer esto dije, pero esto que le pasó a Pablo también es como hablar de lo que les pasó a ellas. Entonces, quiero compartirlo. Así fue como Dios me lo dio, realmente no fue planeado. Si leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Hechos 27, dice Pablo es llevado a Roma, ¿verdad? A Pablo lo anduvieron por todo lado. Pablo pasó por no sé cuántos soldados, cuántos encargados, cuántos capitanes, o sea, él anduvo por todo lado. Cuánta gente lo tenía que juzgar, ¿verdad? Para ver si lo encarcelaban o lo mataban o qué hacían con él, ¿verdad? Pasó de reinado en reinado. Pero resulta que a pesar de que pasara por un reinado y por otro reinado y otro reinado, en un tiempo él estuvo en un barco. Entonces resulta que Pablo, al estar en ese puerto, ¿verdad? Este puerto, les dijo a ellos, el lugar se llamaba, sarcásticamente se llamaba Buenos Puertos, ¿verdad? Pero resulta que estaba cerca del Asia, en esa misma isla de Creta, que estaba cerca de Roma, donde llevaban a Pablo ante el emperador. Pero Pablo les dice a ellos, aunque lo llevaban ahí y todo, les dijo esto en el versículo 9 del capítulo 27, les dice así: era peligroso seguir navegando, pues habíamos perdido mucho tiempo y ya casi llegaba el invierno. Entonces Pablo les dijo a todos en el barco: señores, este viaje va a ser peligroso, no solo puede destruirse la carga y el barco, sino hasta podemos morir. Lo leo desde mi traducción, que me gusta mucho, que es muy clara. Entonces, él les advirtió, ¿verdad? Pero dice que el capitán no le hizo caso, ¿verdad? Incluso decidió seguir con el viaje. Insistían el capitán del barco y el dueño en seguir con el viaje. Y le decían a Pablo que Buenos Puertos no era un lugar bueno para estar ahí en lo que era el invierno.
no sé si estructuralmente o en la seguridad social, no tengo idea, pero que no era un lugar bueno. Y entonces decidieron coger a Fenice, que estaba en esa misma isla de Creta, y desde ahí se podían ir hacia el noreste y el sureste. Tenían dos opciones. Pero resulta que cuando Pablo les dice a ellos que no es un buen momento para hacer el viaje, dentro de ese barco no solamente estaba Pablo, sino que también habían prisioneros. Otros prisioneros esclavos ya. O sea, ya que ya, digamos, servían en lo que es... si hemos visto películas de Semana Santa, cuando los meten debajo, en la parte de las galeras para servir en los timones de barco, en rodar las máquinas, toda esa parte, ¿verdad? Hay muchos esclavos en eso. Pablo apenas estaba siendo trasladado de un lugar al otro, arrestado por supuesto, pero no era esclavo aún, iba a ser juzgado. Y ahí van ese montón de esclavos también, ¿verdad? Entonces él tenía miedo por la carga, por los esclavos, por el barco, porque todo se iba a despedazar, porque no era el momento por el invierno, ¿verdad? Ellos emprenden el viaje y entonces, aquí es donde quiero empezarles a leer. Dice así en el 27:13, tempestad en el mar. De pronto comenzó a soplar un viento suave que venía del sur. Por eso el capitán y los demás pensaron que podían seguir el viaje. Y cuenta el que está narrando esta historia. Y salimos navegando junto a la costa de la isla de Creta. Al poco tiempo un huracán vino desde el noreste. Un huracán. Vino un huracán desde el noreste y el fuerte viento comenzó a pegar contra el barco. Ya que el viento pequeño se volvió un huracán, ¿verdad? Dice en el 15, no podíamos navegar contra el viento, así que tuvimos que dejarnos llevar por él. Quiero que escuchemos con mucha atención cada una de las cosas que tuvieron que pasar este grupo de personas. La primera fue que no podían ir contra el viento era exageradamente fuerte, por lo tanto, ¿qué tuvieron que hacer? Dejarse llevar por el viento. O sea, ya ahí perdieron el rumbo de para donde ellos iban a ir, ¿verdad? Dice, pasamos frente a la costa sur de una isla pequeña llamada Cauda, la cual nos protegió del viento. Misericordia de Dios, ¿verdad? Dice que ahí pudieron subir un bote salvavidas, que humanamente es como la primera opción. Tengamos un salvavidas por si la cosa empeora, por lo menos usarlo, ¿verdad? Tuvieron la opción de subir el bote salvavidas. Bien. Dice, aunque con mucha dificultad, dice el 17, después los marineros usaron cuerdas y con ellas trataron de sujetar el casco del barco para que no se rompiera. Eso es lo otro que hicieron. 3 cosas, ¿verdad? Todos tenían miedo de que el barco quedara atrapado en los depósitos de arena llamados Sirte. Quiere decir que en ese lugar, por ser una isla, habían pedacitos grandes, ¿verdad? Como montañas de arena, y que si el barco se quedaba pegado a uno de esos, no había para dónde coger, incluso podía volcarse, ¿verdad? Con ellos dentro. No es como empujar un carro. Al día siguiente dice, la tempestad, dice el 18, al día siguiente la tempestad empeoró, por lo que todos comenzaron a echar al mar la carga del barco. Seguían haciendo cosas, ¿verdad? Para ver en su manera cómo podían salvarse. Yo me imagino la desesperación. 3 días después, dice, también echaron al mar todas las cosas y todas las cuerdas que usaban para manejar el barco. Hasta las cuerdas del barco tiraron. Iban sin ningún rumbo. Ya no había rumbo. Dice que durante muchos días no vieron ni el sol ni las estrellas. Dice, durante muchos días no vimos ni sol ni estrellas. O sea, estuvo completamente nublado, tempestuoso, cielo y mar, ¿verdad? La tempestad era tan fuerte que habíamos perdido la esperanza de salvarnos. Ya la habían perdido. O sea, ya no tenían esperanza. Como habíamos pasado mucho tiempo sin comer, Pablo se levantó y les dijo a todos, señores, habría sido mejor que me hubieran hecho caso y que no hubiéramos salido de la isla de Creta. Así no le habría pasado nada al barco, ni a nosotros, dice el 22. Pero no se pongan tristes, porque ninguno de ustedes va a morir,
solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel enviado por el Dios a quien yo sirvo y pertenezco. El ángel me dijo: Pablo, no tengas miedo, porque tienes que presentarte ante el emperador de Roma. Gracias a ti, Dios no dejará que ninguno muera de los que están en el barco. Dice el 26. Así que, aunque el barco se quedara atascado en una isla, alégrense, pues yo confío en Dios, les dijo Pablo, y estoy seguro de que todo pasará como el ángel me dijo. El viento nos llevaba de un lugar a otro, dice el 27. De un lugar a otro. Una noche, como a las 12, después de viajar 2 semanas por el mar Adriático, los marineros vieron que estábamos cerca de tierra firme ya. Empezaron a medir el agua y se dieron cuenta de que el agua tenía 36 metros de profundidad. Y más adelante volvieron a medir y estaba a 27 metros de profundidad. Esto asustó a los marineros, pues quería decir que el barco podía chocar contra las rocas y los bancos de arena, ¿verdad? Echaron 4 anclas al mar por la parte de atrás, dice, del barco. Oiga lo que hicieron ellos. Le pidieron a Dios que pronto fuera de día. Eran las 12 de la noche entonces. Pero aún así los marineros querían escaparse del barco. Pidieron a Dios, pero estaban también pensando de qué manera humanamente podían solucionar la situación. Echaron las anclas atrás, pidieron a Dios que amaneciera pronto, pero querían tirarse. Y dice, comenzaron a bajar el bote salvavidas, haciendo como que iban a echar más anclas, pero por la parte delantera del barco. Pablo se dio cuenta de sus planes y les dijo al capitán y a los soldados, les dijo: si esos marineros se van, ustedes no podrán salvarse. Y humanamente yo me quedé pensando, yo dije, pero si son 27 metros, si yo me tiro, yo puedo llegar nadando, ¿por qué no me voy a salvar? A la madrugada, en el 32 dice, entonces los soldados cortaron las cuerdas que sostenían el bote y lo dejaron caer al mar, porque se vieron atrapados entre, ¿hacemos lo que Pablo dice o no? Y ya iba a ser la segunda vez que no seguían un consejo, ¿verdad? Entonces como que estaban ganando Pablo un poquito de seriedad ante ellos y de respaldo de Dios, ¿verdad? Entonces dice que cortaron las cuerdas que sostenían el bote y lo dejaron caer al mar. El 33 dice, a la madrugada Pablo pensó que todos debían comer algo y les dijo así: hace 2 semanas que solo se preocupan por lo que puede pasar y no comen nada. Por favor, coman algo. Es necesario que tengan fuerzas, pues nadie va a morir por causa de este problema. Luego Pablo tomó un pan y oró delante de todos, dando gracias a Dios, partió el pan y empezó a comer. Todos se animaron y también comieron. En el barco había 276 personas. 276 personas. Y todos comimos, dice, lo que quisimos. Luego los marineros sobró para que tiraran el trigo al mar, dice. Tiraron el trigo al mar para que el barco quedara aún más liviano. O sea, imagínense. Hasta se multiplicó la comida porque ya tenían 2 semanas y eran 276 personas que se llenaron hasta saciarse y aún tiraron todo el trigo al mar que sobró. Así hace Dios las cosas. Dice que el barco se hace pedazos, subtítulo en el 39. Al amanecer los marineros no sabían dónde estábamos. Ya había amanecido, pero vieron una bahía con playa y trataron de arrimar al barco hasta ahí. ¿Ok? Cortaron las otras cuerdas de las anclas que habían puesto y las dejaron en el mar. También aflojaron los remos que guiaban el barco y levantaron la vela delantera. El viento empujó el barco y este comenzó a moverse hacia la playa. Pero poco después quedó atrapado en un montón de arena. La parte delantera no se podía mover
pues quedó enterrada en la arena y las olas comenzaron a golpear con tanta fuerza la parte trasera que la despedazaron toda. Los soldados querían matar a los prisioneros para que no se escaparan nadando, pero el capitán no los dejó porque querían salvar a Pablo. Si mataba a uno, mataba a todos, pero a Pablo no lo quisieron tocar. Entonces a nadie mataron. Ordenó que todos, hasta los esclavos, todos los que supieran nadar se tiraran al agua y llegaran a la playa. Y que los que no sabían nadar agarraran tablas o pedazos del barco para que todos pudieran nadar. Y dice, todos llegamos a la playa sanos y salvos. ¿Qué quiero destacar yo de aquí? Esta es una palabra para que Dios nos dé nuevo mensaje cada vez que la leamos, traiga el Espíritu Santo más y más y más. Yo lo que siento en esta palabra es, y me gusta, que pudimos ir viendo cómo ellos desde el principio fueron, y como nosotros también lo hacemos, agotando todas las posibilidades humanas, todas. Bueno, vamos por este lado, dejémonos guiar por el viento, tiremos estas cuerdas, subamos el bote ahora que tenemos oportunidad, salvavidas, aquello que está estorbando hay que botarlo, suelten a vela, o sea, hicieron de todo. Incluso cuando ya Pablo les dijo que Dios le había hablado, no nos vamos a morir, sí se va a despedazar la nave, sí vamos a quedar con la nave destruida, pero nada nos va a pasar. Así le dijo el ángel, por causa de ti, porque vas aquí, todos los demás se van a salvar. Todo eso fueron haciéndolo para ver de qué manera podían llegar a salvarse humanamente. Pero el ángel que le dio el mensaje a Pablo, a pesar de que le dio el mensaje a Pablo, ellos no creyeron como fervientemente lo que él estaba diciendo. Dice, si usted lo cree, pero yo no, ¿verdad? ¿Y por qué no lo creían? Pablo dijo así muy claro, al Dios al que yo sirvo y al que yo pertenezco, me dio este mensaje. Era el Dios de Pablo, no era el Dios de ellos. Ellos todavía no habían recibido el mensaje que Pablo estaba compartiendo en ese lugar, no habían aceptado el mensaje de Dios. Entonces, lógicamente, no podían sentir la misma confianza que Pablo, que sí conocía a su Dios y le pertenecía toda su vida a Dios, sí confiaba en lo que Dios le había dicho. Y me gusta que donde yo me hice la pregunta de que por qué ellos no podían nadar y tirarse e irse libremente, Pablo llega como amenazantemente y les dice, capitán, si ellos se tiran van a morir. Y hablando con mi hija de esta palabra hace unos 10 minutos atrás, compartiéndola primero con ella, yo le pregunté, ¿usted por qué cree que se iban a morir si podían nadar perfectamente los que supieran nadar? Y me dice, ¿no será porque hubieran desobedecido a Dios? Y le hago yo, exactamente. Dios había dado una palabra de creer, Dios había dado una palabra a Pablo. Y lo que Dios quería era glorificarse hasta el final, no que la gente se adelantara a solucionar las cosas a su manera. Tal vez se hubieran tirado, pero si Pablo dijo, si se tiran van a morir, es porque la ira de Dios iba a venir sobre los que se tiraran, porque ya habían escuchado palabra desde que estaban en la isla, no partan. Y después partieron y Dios viene y les habla por medio del ángel, no van a morir, vayan en paz, ¿verdad? Y vienen y tiran las anclas y se quieren tirar también. Entonces, esto nos habla mucho a todos, ¿verdad? Que siempre hacemos lo que queremos. Y siempre el yo humano va a querer arreglar todo lo que pueda y meter la mano aquí y meter la mano allá y hacer y cambiar. Habrán cosas que sí nos toca a nosotros, porque nosotros perdemos cosas porque quisimos perderlas en vez de valorar ciertas cosas. Puede ser un trabajo, puede ser una relación, puede ser una buena comunicación con una persona, una amistad, algún negocio por mi, qué sé yo,
irresponsabilidad, mala conducta, una decisión errónea, se puede todavía buscar la manera de remediar, pero si Dios da un mensaje donde Dios dice no hagas, y nosotros le pasamos por encima a Dios, y aquí adentro uno sabe que uno está orando para que Dios haga lo que uno sabe que no puede hacer, porque es complicado, porque se sale de mi capacidad, y Dios en el corazón me dice, espera, yo lo voy a solucionar, y yo vengo y sigo insistiendo y metiendo las manos como iban a hacer ellos, más bien puedo molestar a Dios, ¿verdad? Entonces, eso me impactó mucho. Yo le decía a mi hija y me dice, mami, es que hay que pensar como ellos pensaban. Seguro, si Pablo no hubiera ido en el barco, ellos se hubieran agarrado el pelo todos. Se hubieran algunos querido matar de la desesperación de saber que iban a morir ahogados, se hubieran querido suicidar y después caer al agua, porque la sensación de que te vas a ahogar es desesperante. Dicen que morir ahogado es muy, muy feo, ¿verdad? Uno traga todo el agua y uno está vivo dándose cuenta que se está ahogando, que le está faltando el aire. Entonces tal vez hubiera sido más fácil cortarse la cabeza o las venas, qué sé yo, tomarse un veneno para morir. Entonces ella me decía, mami, qué desesperación, 2 semanas, 276 personas juntas en un barco, en todo ese caos. Y cómo Pablo sí tenía la paz para comer, y cómo Pablo sí tenía la paz para oír la voz de Dios en pleno desorden, descontrol de todos. ¿Por qué? Porque Pablo sí conocía a Dios, ¿verdad? Y entonces me gusta también, para terminar, esta parte donde dice que al final, cuando ellos cortan todo y aflojan los remos y cortan las cuerdas, aún para llegar de los 26 metros hacia la playa, ellos tenían, y esto lo da el Espíritu Santo, tenían que cortar las cuerdas y dejar la fuerza, dejarse llevar. Dice que el viento empezó a soplar en favor de la dirección de la playa y ya los llevó hasta el lugar donde se atascaron, ¿sí? Las olas despedazaron la parte de atrás, pero ya Dios lo había predestinado así, lo había dicho, les había informado, ¿verdad? Y se cumplió tal y como Dios lo dijo. Eso fue una palabra profética, y las palabras proféticas reales, Dios, las que son dadas por el Espíritu Santo, Dios las cumple tal y como se dicen. Entonces, aún tenían que soltar los remos y los mecates. Y entonces yo sentía en mi espíritu que nosotros siempre hacemos esa fuerza, ¿verdad? Siempre hacemos fuerza. Repito, no importa si uno siente que debe arreglar algo, que debe hablar con alguien, que debe pedir perdón o quiere intentar estudiar otra vez, o quiere ver si puede recuperar el negocio, o quiere ver si puede recuperar a una persona que se fue de su vida, porque tenés en tus manos cosas mejores para poder mejorar eso, y guiado por Dios y ayudado por Dios vamos a poder hacer las cosas, pero habrán cosas que no las podemos arreglar, y tenemos que soltar los remos, y tenemos que soltar los mecates, y tenemos que soltar el alimento que nos pesa, ¿verdad? Donde ya estamos satisfechos y hay que tirarlo porque nos está atrasando el viaje. Y lo más importante que el Espíritu Santo me da es que el viento, que era un huracán que los iba a matar y que los iba a destruir, ese mismo viento, ellos no lo veían, pero el viento los estaba llevando a la dirección correcta que Dios quería que llegaran. No estaba en contra, estaba en favor de ellos, solo que ellos no lo vieron así, porque desde un principio se quisieron ir por su lado, no por el lado que Pablo les había recomendado. Todos llegaron sanos y salvos. Definitivamente si no hubiera ido Pablo, ¿y cuántas veces nosotros somos ese Pablo? En una buseta, en un bus, en un tren, en un vehículo, en un paseo. Y por eso siempre hay que orar y ponernos en las manos de Dios antes de empezar cualquier actividad que vayamos a hacer, porque sabemos y lo conocemos humanamente que dependemos de Dios para todo. Y yo le decía a mi hija ahora esto, Emily, ¿se acuerda cuando usted tenía miedo de un temblor y me agarraba el brazo? O cuando algo le iba a pasar y se escondía detrás mío. Y ahora usted tiene 19 años, le decía yo. Y usted no pensó nunca que el mismo temblor que a usted la iba a dañar, me iba a dañar a mí. Que el mismo carro que la podía atropellar a usted me iba a atropellar a mí. O sea, usted creía que yo le iba a proteger. Yo no podía porque soy igual que usted, un ser humano.
Me decía, mami, es que yo confiaba, uno ocupa un refugio, me decía así. Y yo le dije, exacto, usted puso su confianza en su mamá, en la que usted conocía, confiaba, no en otra persona que estaba a la par. Así fue Pablo. Y así tenemos que ser nosotros. Dice la palabra que como niños hay que ser para entrar al reino de los cielos. Y ser como niños no es que seamos ignorantes de la palabra, ni andemos dechineados por la vida, no. Se trata de que dependamos espiritualmente de Dios al 100% y que nuestro papá y nuestro refugio y nuestra confianza, aunque a veces perdemos la esperanza como les pasó a ellos. Yo la he perdido muchas veces, incluso en muchas áreas de mi vida ahorita. Escribo un libro chiquitito aquí, donde le digo al Señor, esos son mis sueños, después de que predicó el pastor de la iglesia donde voy. Y yo le digo, Señor, tengo estos 5 sueños, pero ni siquiera sé si los vas a cumplir. Y ni siquiera sé si nací para esos sueños que yo tengo. Y no sé si lo voy a descubrir de camino o me dé el tiempo para, ¿verdad? Pero a veces uno pierde la esperanza de que eso ya llegue. Y ya usted llega y dice, no. O sea, a tal grado que uno ya definitivamente nunca más vuelve ni a pedir, ni a soñar, ni a esperar, ni hace nada por realizar, ni a creer, porque ya uno dice, no, esto definitivamente no es para mí. Aquí yo no voy a poder nunca. Eso no va a llegar nunca. Yo no nací para esto, para que Dios me diera esto. Yo personalmente en uno de esos 5 sueños, ayer le decía a Dios, ¿será que yo no nací para esto? Y tú no me has dicho. Dime si yo no nací para esto, por favor, para por lo menos yo saber y escuchar tu voz y no seguir esperando, pidiendo en esto, porque ya tengo muchos años de pedirte específicamente algo que no lo veo hecho. Y este mensaje es, como les digo, maravilloso, y cada vez que uno lo lea, Romanos 27, y si pueden leerlo en su noche, en su tarde, cuando tengan tiempo y lo vean con sus propios ojos, que leí de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque es importante siempre ver lo que uno le predica a una persona o le comparte y cerciorarse de que de verdad está escrito en la palabra. El refugio de nosotros es Dios.